presentar a nuestro docente del día de hoy, que es el licenciado Juan Pablo Capdeville. Yo les voy a leer un pequeño resumen de una trayectoria muy extensa. Entonces, licenciado Juan Pablo Capdeville tiene más de 25 años de trayectoria clínica y académica. Él es, como les contaba antes, psicoanalista, docente y supervisor en la institución Fernando Ulloa, de dos comisiones, la de fenómeno psicosomático y la de adulto. Él es docente de la Facultad de Psicología de la UBA, que la UBA es una facultad muy importante acá en lo que es la ciudad de Buenos Aires, para quienes sean del exterior. Él es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y miembro de reuniones de psicoanálisis Zona Sur. También dos instituciones muy importantes que, para quienes sean del exterior, son muy importantes en Argentina. Él tuvo a su cargo el área de psicología de Fundaler, que es la Fundación para el Estudio del Asma y otras enfermedades alérgicas. También una fundación muy importante acá, como les decía, Argentina. Él fue director por más de 20 años de las jornadas anuales El Cuerpo, el Sujeto, Psicoanálisis y Medicina del Hospital de Gran Buenos Aires, el Hospital Ramos Mejía, del Servicio de Alergia, en donde también participó en la docencia e investigación. También este hospital es muy importante acá en Argentina. Entonces, como les decía, un pequeño resumen de una trayectoria de más de 25 años. Y antes de darle la palabra a Juan Pablo, para ya iniciar con el espacio de hoy, les recuerdo que en lo posible no manden los corazones que espero que abajo a la derecha como un corazón, en lo posible no los manden, les agradecemos mucho su afecto, pero a ciertas personas les entorpece la transmisión, así que intentemos evitarlos. Y les recuerdo que en los últimos 15 minutos del taller vamos a estar trabajando sus preguntas. Así que además de tomar apuntes, que se los recomiendo muchísimo, vayan pensando qué quieren preguntarle a Juan Pablo y pueden hacer esas preguntas tanto en los comentarios, que los habilitamos al final, los últimos 15 minutos, o abajo a la derecha, van a ver que hay como un signito de pregunta, los pueden mandar también por ahí cuando quieran. Así que ahora sí, sin más preámbulos, con todo gusto te escuchamos, Juan Pablo. Bueno, Alejandro, gracias, muchas gracias. Para mí es un gusto estar esta mañana aquí con ustedes, una vez más, un año más, otra vez. Así que bueno, gracias a la institución Fernando Ulloa por el soporte, gracias Alejandro, gracias por tu presentación. También quiero hacerle acercar mi saludo y agradecimiento a la licenciada Miriam Basover, quien es la directora de esta prestigiosa institución y quien nos acompaña codo a codo en cada una de estas actividades que realizamos durante todo el año, todos los años. Así que bueno, para introducir, qué mejor que el título de la presentación para hoy, ¿no? Fenómenos psicosomáticos, el ataque del asma que ahoga al sujeto. Hace muchos años que venimos hablando de esto, así que para algunos va a ser un repaso, para otros una introducción, y seguro que en la medida de la presentación surgirán cosas nuevas que todavía ni siquiera yo he escuchado. Así que bueno, vamos a ir viendo qué surge de esta presentación. El fenómeno psicosomático se encuadra dentro de lo que comúnmente se llaman las enfermedades psicosomáticas. Ahora, para la medicina, estas presentaciones se corresponden con la herencia genética, pero el psicoanálisis tiene algo más para aportar. Este fenómeno es una manifestación que se presenta en el organismo y no en el cuerpo. Ya allí estoy planteando una distinción que ahora avanzaremos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, lo que damos en llamar este cuerpo, en definitiva tiene que ver con el resultado de una suerte de operaciones necesarias, ¿no? Y que en definitiva estas operaciones conciernen a la palabra, a cómo cada uno fue hablado, cómo cada uno fue recibido en el baño del lenguaje. Entonces este tipo de presentaciones, fenómenos psicosomáticos, guardan relación con lo que podemos pensar como desborde pulsional, que no tiene una representación psíquica, con lo cual queda por fuera de lo que nosotros llamamos imaginario, o queda por fuera esta presentación de lo que concierne a lo que llamamos esquema corporal. Entonces, ¿de qué se trata el fenómeno psicosomático? En principio,
y para hacer una aproximación, se trata de una alteración de los tejidos, de lesiones histológicas que son observables, pero que cuyo origen y cuyo pronóstico son de difícil especificación. Como decía al comienzo, ¿no? Para la ciencia médica con la que trabajamos codo a codo, porque nuestro sujeto, ya vamos a avanzar al respecto de lo que quiero decir cuando digo nuestro sujeto, es el mismo, el sujeto del psicoanálisis que el sujeto de la ciencia, ¿no? Entonces, con la medicina vamos a trabajar para estos casos codo a codo, ¿no? Son presentaciones que se le adjudican a la genética, insisto, para la medicina, pero no queda claro ni su etiología, es decir, su origen, ni su pronóstico. Entonces el psicoanalista es convocado a trabajar en el ámbito de la interconsulta, si acaso estamos trabajando en un hospital, por ejemplo, o nos vienen a ver a nuestros propios consultorios por derivación médica o también por iniciativa propia, ¿no? Hay algunas cuestiones que son importantes de aclarar y que pueden generalmente proponernos dudas y que es necesario entonces allí hacer esta diferenciación. Entonces, es cierto que el fenómeno psicosomático se ubica en un límite en el campo de la ciencia médica, porque hay algo de lo que se trata tanto en las afecciones del cuerpo como las afecciones del organismo, ¿no? Y que eso no es calibrable, no es medible, no es cuantificable, siempre decimos lo mismo, a partir de los elementos o herramientas que tiene la ciencia. Hay algo que no sale ni en la tomografía, ni en la radiografía, ni en el laboratorio clínico, ¿no? Eso que no es cuantificable para la ciencia médica, que no es observable, concierne al discurso, concierne al decir, y es lo que en psicoanálisis llamamos goce, ¿no? En cuanto a esta aclaración, necesitamos hacer también un avance, y este avance es que efectivamente sí, la persona, no el sujeto, ahora vamos a empezar a distinguir un poquito más, la persona, no el sujeto, digamos, porque no son del mismo orden, persona y sujeto, la persona presenta afirmativamente una patología orgánica. Cuando hay un fenómeno psicosomático se trata de una patología orgánica. La carne, la superficie de la carne, un recorte orgánico o un órgano en particular está afirmativamente lastimado, carcomido, afectado. Entonces decíamos, es necesario diferenciar persona de sujeto, no es la misma cosa, cuerpo de organismo. En el fenómeno psicosomático, y a cuento del título que trajimos para la reunión de hoy, no se pone a jugar lo que nosotros llamamos el sujeto en psicoanálisis, el sujeto del inconsciente, ¿no? Y la persona queda afectada por este padecimiento orgánico, ¿no? Este padecimiento, además de dolor, ofrece sufrimiento, sobre todo porque la medicina no tiene a su alcance todas las respuestas. Entonces, insisto con esto, son presentaciones en las que los tejidos están alterados y por lo tanto no se trata del cuerpo, sino que se trata de organismo. Entonces decía, nos debemos esta diferenciación entre cuerpo y organismo para empezar a pensar de qué se trata el fenómeno psicosomático, ¿no? Entonces el cuerpo no es algo natural, no es algo que está dado de hecho, ¿no? Sino que se trata de un constructo, ¿no? de un constructo que depende de ciertas operaciones fundantes que se hayan podido
efectivizar. Entonces, sobre todo los analistas, colegas con los que estudiamos, ¿no es cierto?, con los que inician su formación, hay textos a ellos que yo suelo sugerir para ir pensando en esta distinción entre cuerpo y organismo. Y estos textos son de la mano de Freud, Introducción al narcisismo, fundamental, Pulsiones y sus destinos, Más allá del principio del placer. Sobre todo este artículo es importantísimo para pensar qué queremos decir cuando en psicoanálisis hablamos de goce. Y con Lacan sabemos todo, sobre todo para quienes inician su formación. No es una lectura sencilla, pero hay dos textos que son fundamentales y que estoy seguro que algunos pudieron tener acceso a ellos, ¿no? Me refiero al Estadio del Espejo, ¿no? Y el otro, que es más específico y adecuado para introducir el tema que nos compete hoy, que nos reúne hoy, es Psicoanálisis y Medicina. Y también, ¿por qué no?, hay algunos textos míos que ustedes pueden encontrar en la biblioteca de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la escuela de la Institución Fernando Ulloa, que estaría bueno que vayan empezando a trabajar quienes estén interesados para ir pensando en esta diferenciación entre cuerpo y organismo, porque bueno, en una mañana no vamos a poder abarcar todo. Seguramente que habrá preguntas y en esas preguntas podremos profundizar algunos puntos, algunos tópicos, pero es un tiempo intenso y extenso, ¿no?, de formación para pensar. Ustedes saben que el psicoanalista, digamos, es al menos dos. ¿Qué quiere decir esto? El psicoanalista es quien escucha, quien hace su práctica en la clínica y también el que teoriza sobre lo que escucha, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra formación nos debemos los pilares freudianos, que son la supervisión o el control, el análisis personal, ¿no?, la formación clínica y la formación teórica. Va todo de la mano. Por eso me atrevía esta mañana a sugerirles algunos textos para quienes estén interesados, y los que cursen conmigo este año van a trabajar esos textos. Bueno, brevemente, para pensar cómo hacemos para introducirnos en la cuestión del sujeto, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra, sujeto? Les estoy diciendo desde hace un rato, no es lo mismo que la persona. Entonces, a partir de la puesta en juego, de la demanda por parte del otro con mayúsculas, que interpreta el grito del niño, el grito del infans, a partir de las palabras ofrecidas, a partir de las palabras donadas, la pulsión hará su trabajo de orificiar aquellos agujeros con los que venimos al mundo. En ese orificeo, en ese recorrido, ¿qué ocurre? Se separa, ¿no?, de lo que está siendo constituido como cuerpo, se separa del cuerpo que sus objetos, con los que cada quien, una vez constituido este cuerpo, podrá gozar a su singular manera, de su singular modo. Entonces repasamos, ¿estos objetos cuáles son? El objeto oral, que tiene que ver con la pulsión oral, el objeto anal, la pulsión anal, el objeto mirada, ¿no?, que tiene que ver con la pulsión escópica, y el objeto voz, que tiene que ver con la pulsión invocante. Entonces, nuestro querido maestro Freud, a quien le debemos el gusto de trabajar en nuestros propios análisis y con nuestros analizantes sobre el inconsciente, él va a explicar de manera minuciosa, no cómo a partir de este recorrido de la pulsión se va a ir constituyendo cuerpo. Entonces, Freud trae dos tiempos lógicos, lo puedo decir así, que son estructurales estos tiempos lógicos, no tanto en la constitución o para la constitución del organismo, como para la constitución del yo y del cuerpo. Con Freud tenemos que yo y cuerpo, el yo y cuerpo van de la mano. Así es que va a ofrecernos para estudiar
lo digo así, de manera sencilla, dos tipos de pulsiones. Las pulsiones del yo, que son las que tienen que ver con lo que llamamos la autoconservación, y las pulsiones sexuales. Estas últimas, las pulsiones sexuales, ya conciernen a la constitución y al armado del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que estos objetos ubicados fuera del cuerpo, con ellos se podrá gozar del cuerpo, pero a partir que estos objetos estén fuera del cuerpo. Esto es el resultado del mapa, ¿no?, que implica el recorrido y el bordeado de la pulsión. Entonces, hay afecciones del cuerpo y hay afecciones del organismo. Para pensar en el fenómeno psicosomático tengo que diferenciar, ¿no?, qué concierne al cuerpo, qué concierne al organismo. Y en nuestra clínica vamos a pensar, ¿no?, que en relación a las afecciones del cuerpo, ¿no?, se trata de la libido sexual. ¿Qué quiero decir con afecciones del cuerpo? Síntoma o los mal llamados ataques de pánico o bien llamadas neurosis actuales, en su extensión cada uno de ellos, pero digo, allí lo que se pone a jugar es cuerpo, libido sexual. Y si se trata de afecciones orgánicas, ¿no?, vamos a pensar en la libido del yo. Esta libido del yo, que concierne a la pulsión de autoconservación que les decía hace unos minutos atrás, es aquella libido, ¿no?, que queda, lo voy a decir así, olvidada por la operación de la represión. Y entonces ubicamos, ¿no?, esa libido, ¿no?, a lo que concierne a lo más arcaico de nuestro sujeto, de la constitución subjetiva, lo más primitivo. Con lo cual estamos diferenciando ya algo bastante importante. Las afecciones que conciernen al cuerpo, ¿no?, tienen que ver, guardan relación con la operación de la represión, y allí entonces la posibilidad de la interpretación para el analista, una vez todos ya saben que esté instalada la transferencia, ¿no? La transferencia es lo que nos autoriza a interpretar. E interpretamos cuando se presentan en la clínica cuestiones que son relativas a las formaciones del inconsciente. Si yo digo formaciones del inconsciente, ya estoy hablando de la operación de la represión. Entonces, las afecciones que conciernen, que tienen que ver con el cuerpo, ¿no?, esto tiene que ver con la palabra, exclusivamente con la palabra. Entonces, cuando escuchen por allí, el cuerpo habla, mi cuerpo habla, el cuerpo habla cuando se trata de una afección del cuerpo o cuando se trata de palabras. Y eso que no anda en el cuerpo se construye por palabras y se desarma con palabras. Ahora, las afecciones que tienen que ver con el organismo no están subsumidas bajo la barra de la represión. Entonces, las palabras allí no logran representar estas dolencias y, como dice Freud, son algo del origen de lo sepultado, no de lo reprimido. ¿Por qué sepultado? Porque, como les contaba recién, ¿no?, si se pone a jugar la libido del yo, no tiene que ver con lo más arcaico, ¿no?, de la constitución subjetiva. Entonces, ahí la importancia del trabajo que propone un psicoanálisis. ¿Cuál es este trabajo? El de hacer propicio para cada quien, otorgarle a partir de palabras un sentido, una historia a eso que invade, se multiplica, lastima y a veces inclusive quita la vida, que tiene que ver con el fenómeno psicosomático. Entonces, fíjense qué interesante.
nosotros en la práctica psicoanalítica acostumbramos a pensar, a imaginar, sobre todo cuando iniciamos nuestro análisis o cuando iniciamos nuestra formación, que solamente se va a tratar de interpretar y de analizar a partir que se presente el sinsentido, porque el sinsentido es lo que tiene que ver con la presentación de las formaciones del inconsciente. Pero acá yo les estoy diciendo otra cosa. Frente a las presentaciones que lastiman, que muerden, que hienden la carne, allí no se trata de trabajar sobre el sinsentido, sino, prestar, invitar a construir un sentido y una historia para que aquello que está carcomiendo, ¿no?, en lo real, en la carne, pueda, a partir del avance simbólico, es decir, a partir del avance de las palabras y también del imaginario, puede ir construyéndose ese velo que está ausente, ¿no es cierto?, en estas presentaciones de las cuales les decía hace un ratito, quedan por fuera de lo que nosotros llamamos comúnmente el esquema corporal. Entonces, una vez delimitado el campo del cuerpo, del campo del organismo, quiero pensar con ustedes hoy, ¿no?, a qué nos referimos en psicoanálisis cuando hablamos de sujeto, ¿no? Entonces, algunas cuestiones vamos a intentar, o voy a intentar, en derredor a nuestro sujeto que tanto nos hace pensar y trabajar. Me refiero al sujeto con el que trabajamos y al que apostamos en psicoanálisis, y este sujeto no es ni más ni menos que el sujeto del inconsciente. Entonces, ¿qué es el sujeto? ¿De qué se trata cuando hablamos del sujeto? Recuerden el título, ¿no? El ataque de asma que ahoga al sujeto. Entonces, el sujeto, primero, no tiene equivalencia a la persona. La persona no es lo mismo que decir sujeto. Solemos escuchar un montón de veces, hasta incluso en presentaciones, que se habla de un sujeto cuando en realidad se está hablando de un individuo o de una persona. Este sujeto no tiene que ver con un ser, sino que justamente tiene que ver con un desser, o que tiene que ver con su falta, ¿no? Porque su presencia, cuando se presentifica este sujeto en el decir, porque es de decir, es del discurso el sujeto, no es una sustancia, no concierne a lo que llamamos evanescencia. Lo que damos en llamar sujeto en sí mismo es evanescente. Entonces, el sujeto no es un ser, y si en psicoanálisis hay un ser, ese ser es de dicho, es un ser de dicho. Entonces, es importante que pensemos qué es lo que instituye, qué es lo que le da posibilidad, ¿no es cierto?, al surgimiento de este sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que hace a la puesta en juego del sujeto del inconsciente? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace en juego? ¿Qué es lo que hace poner en juego? ¿Cuáles son aquellas posibilidades con las que tenemos que contar para que haya inconsciente? ¿Cuáles son esas operaciones que hacen posible el surgimiento de este sujeto, ¿no? Es necesario pensar en tiempos instituyentes. Entonces, en psicoanálisis intentamos no confundir lo que damos en llamar el surgimiento del sujeto con el nacimiento del bebé, ¿no? Acerca de este devenir o de los avatares, ¿no?, para que haya posibilidad para que el sujeto advenga. Entonces pensamos en qué dependencia, ¿no?, qué dependencia se guarda con los movimientos, manifestaciones, presencias y ausencias, donaciones de este otro con mayúscula cuando pensamos a una madre en este terreno, ¿no? Puede ser una mamá, puede ser un papá, puede ser la madrina, el padrino, el portero del edificio, el hermano mayor, pero quien esté apostado en ese terreno del otro con mayúscula.
Porque cuando se dice madre no me estoy refiriendo estrictamente a una mujer, sino que me estoy refiriendo a una función, así como cuando hablamos del nombre del Padre. Cuando hablamos de la función del nombre del Padre, no me estoy refiriendo a un hombre. A veces un hombre pasa por allí, ¿no? Pero me estoy refiriendo a funciones que hacen a la condición de la operación, ¿no? Que hace posible gozar de un cuerpo, que hace posible que haya inconsciente, que hace posible que alguien sea analizable. Entonces, una mamá, un papá, quien aloja al infans en el lenguaje, quien lo recibe, ¿no es cierto?, quien lo recibe en el lenguaje. Con lo cual, este otro con mayúscula, ¿no?, que tiene tanta publicidad, no es una persona, es un campo, es un lugar, es un terreno. Entonces, ¿qué del otro, de este otro con mayúscula, insisto, campo, lugar, fundación, qué de esto del otro propicia, ¿no?, la estructuración subjetiva, la estructuración de nuestro sujeto y por tanto la estructuración del inconsciente? Entonces, para que haya represión primaria, que en definitiva es la condición primera para pensar nuestro sujeto, tiene que haber lo que se llama un punto de rechazo de este campo del otro, un punto de exclusión originaria, y que esto hace, ¿no?, a la condición de la constitución del sujeto. Por algo nosotros decimos, ¿no?, que yo insistí en las donaciones, ¿no? ¿Qué es lo que dona el otro? El otro dona amor, dona abrigo, dona cuidados puericulturales, pero hay algo que también tiene que donar, que es su propia falta, para que allí algo pueda producirse. Entonces, la estructuración del sujeto no es de una vez y para siempre. Lo que es de una vez y para siempre es la estructuración de la represión primaria. Pero la estructuración del sujeto es a cada vez que precipita, ¿no?, una formación del inconsciente. Entonces, en relación a este otro con mayúscula, ¿no?, respecto de este otro que pensamos como campo, como lugar, tiene la función, este campo, este lugar, de ser la sede de la palabra. Y en ocasiones, como les decía hace un rato, pensamos a una madre, pero insisto con esta aclaración, madre como función y no que tenga que ser una mamá. A ese lugar, como dije recién, puede ir cualquiera, ¿no? Entonces, no es posible acceder a la estructura hablante si no se está afectado por el otro, El significante es lo que promueve, lo que provoca la falta, introduciendo una distancia en el juego, ¿no?, que se produce y que produce las posibilidades del sujeto. Entonces, el sujeto comienza con un corte necesario en estos tiempos instituyentes y con el corte que se produce a cada vez en el discurso, en el decir, cuando aparece algo que es fundamental, un intervalo. Entonces, el sujeto se manifiesta a partir de un vacío. Este vacío concierne a este punto de exclusión necesaria, ¿no? Es lo primero con la identificación primaria que tiene que fundarse, y este vacío hace de soporte del cuerpo. Este vacío lo vamos a imaginar como en el centro y alrededor del mundo subjetivo, del mundo del inconsciente. Es lo que funda el inconsciente. Eso, entonces, además de los cuidados amables, amorosos, la puericultura, no llevarlo al médico, la comida, etcétera, etcétera, eso que concierne ese vacío, en esa donación de falta, es lo que ofrece una madre, pues en tanto madre debe ser un objeto prohibido, un objeto
interdicto, ¿no? Imposible, pero a la vez que propicia. Entonces, ese vacío que opera en un punto de partida, de inicio lógico y cronológico, ¿no? Organiza lo que nosotros podemos pensar como nuestro aparato psíquico. Y alrededor de ese vacío, ¿qué se va a motorizar? Se motoriza el deseo en sus vueltas, en sus giras, ¿no? Alrededor del mundo de las representaciones. Entonces, ya estamos entrando a conceptualizar algo que llamamos este objeto, ¿no? Objeto que es aprehensible a partir de los objetos pulsionales que mencionamos al inicio. Este objeto, ¿no? Nunca ha vuelto a encontrar, perdido desde su origen, y a la vez nunca perdido, es el que se intenta volver a encontrar y es el que causa a las representaciones llamarse unas a otras, es lo que posibilita las asociaciones, es lo que posibilita lo que llamamos una serie, la progresión de una serie, y en definitiva es lo que posibilita la vida. Entonces el inicio concierne un vacío del cual el neurótico mucho no quiere saber. ¿Y por qué no quiere saber mucho el neurótico de este vacío? No quiere saber mucho el neurótico de este vacío porque angustia. ¿Y por qué angustia? Porque toca ese punto instituyente originario que quedó preservado, lo voy a decir hoy así, ¿no? Preservado, haciendo de base de la estructura gracias a lo que llamamos la represión primaria. Entonces, lo psíquico, la disposición a que surja este nuestro sujeto, se constituye a partir de este vacío. Entonces, el inconsciente, insisto, está constituido a partir de esta falta central, un agujero que vamos a representar como el agujero de lo reprimido originario, ¿no? Que centra y a su vez limita, que centra y que a su vez limita, y esto es lo que nosotros llamamos no todo puede ser dicho, no toda verdad es la que se puede alcanzar. O sea, hay una operación que hace de límite, ¿no? Esta barra que separa, que concierne a la represión, digamos, es gracias a la operación que funda la función del nombre del Padre. Entonces el deseo por la madre no va a poder ser satisfecho porque es prohibido, y esa prohibición, nuevamente y de otro modo lo digo, es lo que funda el aparato, es lo que hace que podamos nosotros hablar, que podamos fallar, que podamos vivir, que podamos gozar de un cuerpo, ¿no? Entonces, es a partir de algo que no, que lo que rodea a nuestro sujeto, la palabra va a ser posible, ¿no? Es la función de la negación la que instala el sujeto a nivel del discurso. Sobre todo los que atienden niños, ¿no? Van a hacer la experiencia de esta dificultad de los papás de decir no. Cuando los chicos hacen berrinche, lo que piden a gritos es que los papás le hagan el mejor regalo, y el mejor regalo es decirles no, porque el no es lo que hace a la fundación de este borde que hace el recorrido pulsional. Entonces, la negación, algo que no, es lo que va a hacer posible la instalación del sujeto en nuestro discurso. Entonces, decía yo, de este vacío el neurótico no quiere saber nada, pero es lo que funda la posibilidad de hablar. Bueno, entonces, para ir acotando un poquito más la cuestión del sujeto y adentrarnos primero en un caso y después en unos detalles, el sujeto al que hacemos alusión, insisto, tiene lugar gracias a ese vacío, ¿no? Ya lo conocen, tiene que ver con lo que Freud llamó
psicopatología de la vida cotidiana. El sujeto, en definitiva, del que les estoy hablando, tiene lugar cuando se presentan las formaciones del inconsciente, chistes, lapsus, olvidos, sueños. A cada vez que hay una distracción, puede decirse así, de la conciencia, a cada vez que el inconsciente no se manifiesta, se trata entonces del sujeto del inconsciente que se manifiesta a nivel del discurso entre significantes. Entonces, si nosotros nos preguntábamos qué quiere decir este fenómeno psicosomático, teniendo ya esta introducción, nosotros decimos, es un intento fallido por suerte, digo por suerte mientras haya vida, porque hay veces que estas presentaciones matan, ¿no? Pero es un intento de llenar, de taponar ese vacío, y frente a situaciones o a ciertas situaciones en las que el paciente, la persona, se siente demasiado exigido frente a la posibilidad, por ejemplo, de realizar un acto, de tomar una decisión, de rendir un examen, de casarse, de separarse, de comprar, de vender, de vérselas con el sexo. Lo simbólico a veces puede estar más debilitado, y frente a lo que tiene que ver con la demanda, con lo que implica para esa persona una demanda, en vez de responder con su propia falta, o lo que llama afanisis Lacan, tomado del término de Ernest Jones, ¿no? En vez de responder con su propia falta, precipitando un sujeto del inconsciente, ¿qué pasa? ¿No? Precipita una respuesta atípica en el organismo. Y entonces, ese recorte del organismo, un órgano queda afectado. Entonces, insisto, en vez de responder ante esas exigencias, ¿no?, con el sujeto del inconsciente, la respuesta es la reacción del organismo. Y ahí la eficacia del psicoanálisis. ¿Para qué? Como decíamos hace un tiempo atrás, para poder construir con palabras, ¿no?, eso que queda al desnudo, eso que se presenta desvergonzado y que es el fenómeno psicosomático. Lo digo a propósito de esto, ¿por qué? Porque son manifestaciones que no guardan el respeto por la castración. Son manifestaciones que tienen que ver con la multiplicación. Son manifestaciones que no le hacen caso al no. La vergüenza, ustedes saben que es un tique pulsional. Hay veces que esta vergüenza está de la mano de un quantum un poco más extenso de la inhibición, pero la vergüenza, entre otros, es un tique pulsional. Yo estoy diciendo, el fenómeno psicosomático es desvergonzado, ¿no? Entonces, vamos al hueso del título de nuestra presentación de hoy. ¿Qué ahoga al sujeto en un ataque de asma? ¿Qué es lo que lo ahoga? ¿Qué ahoga al sujeto? Fíjense, ahí hay un juego interesante, metafórico, en el título para que podamos pensar. Porque dijimos, sujeto no es lo mismo que la persona, pero la persona padece de la sensación de ahogo, es más, puede morir ahogada. Pero lo que queda ahogado en esa precipitación del recorte del organismo es la posibilidad de la emergencia del sujeto. En vez de surgir el sujeto, lo que aparece es un recorte orgánico. Entonces allí la primera aproximación o la explicación posible al respecto del por qué se ha pensado en este título no refiere exclusivamente a la persona, también al sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente queda ahogado en tanto que no puede precipitar porque hay un taponamiento de ese vacío. Entonces, al comienzo, Alejandro, había comentado que yo había estado trabajando durante unos cuantos años, ¿no? Tanto en el servicio de alergia
de mi querido hospital Ramos Mejía, como en la fundación, ¿no?, que se dedica al estudio del asma y otras enfermedades alérgicas, que se llama Fundaler, ¿no? En esos espacios tuve la oportunidad de dialogar, de trabajar y de aprender durante tanto tiempo, ¿no?, con los médicos con los que trabajaba, ¿no?, y con la práctica clínica, recibiendo a los pacientes, tantos pacientes, ¿no?, en el ámbito de la interconsulta, como así de la práctica privada. Entonces, ¿de qué se trata esta enfermedad? ¿De qué se trata el asma? Es en relación a las causas, ¿no? Y seguimos desde el punto de vista de la medicina. Primero, desde la medicina. Existen muchos factores para la medicina que pueden afectar la vía aérea, ¿no?, y causar asma. Especialmente la medicina, ya lo recuerdo otra vez, se lo adjudica a la predisposición genética. Sí, es cierto, hay una predisposición genética, porque el asma, ¿no?, participa de las presentaciones, manifestaciones que la medicina incluye dentro de la alergia. Entonces, hay constancia que se trata de una predisposición genética, mas sin embargo, la pregunta mía a los médicos siempre fue la siguiente: pero discúlpeme, doctor, si son 5 hermanos, hijos del mismo papá y de la misma mamá, ¿no?, ¿qué es lo que hace que en uno solo de los 5 se presente episodios de asma, de alergia? Ahora vamos a ir a algunos detalles, pero digo, ¿qué es lo que hace que en un hermano solo de los 5, si los 5 tienen la misma predisposición? Y allí es la pregunta: ¿qué es lo que predispone al estallido? Que no es un estallido del discurso, es un estallido de la carne. ¿Qué es lo que predispone a que uno de estos 5, en el ejemplo, que portan el mismo código genético, digamos, solo en uno de ellos y no en todos, estalle, precipite esta manifestación que es del orden sí genético? Entonces, ¿no?, hay investigaciones, hay trabajos, hay papers, ¿no?, congresos, jornadas, investigaciones, ya lo dije, ¿no?, que arrojan y detallan sobre algunos casos, voy a decir, algunas cuestiones que producen para la medicina, insisto, ¿no?, que los van a llamar alergenos, este episodio de asma. Entonces la explicación para la medicina es que el polen, el polvo, el humo del cigarrillo, hongos, pelos de gatos, pelos de animales domésticos, moho, ciertas comidas, frutillas, chocolates, bueno, hay una extensa lista de prohibiciones que hacen los médicos a sus pacientes. Todos estos factores, dice la bibliografía médica, pueden influir en la inflamación de las vías aéreas. Ustedes saben que estamos constituidos de caños, de tubos. El más fácil de pensar es el aparato digestivo, pero estamos constituidos, ¿no? Lacan dice, los muebles, que son los que están escondidos bajo lo que nosotros llamamos el cuerpo, digamos, son caños. Entonces, cuando el caño se inflama, van al cardiólogo para ver si no hay arteromas, porque los arteromas o los cúmulos, ¿no?, de grasa, de lípidos, son los que impiden el normal pasaje de la sangre y allí accidentes cerebrovasculares y otras presentaciones, ¿no? En el caso de la respiración de las vías aéreas, ¿no?, cuando esos caños, cuando esos tubos, ¿no?, se achican, porque la alergia es una enfermedad inflamatoria, ¿no es cierto?, obstruye el paso del aire. También la medicina, generosamente, voy a decir, contempla los factores psicógenos y en sus términos concomitantes al estrés, en mis términos concomitantes a aquellas ocasiones o situaciones en las que una persona se ve exigida en más por cualquiera de estos ejemplos que habíamos
prestado hace un ratito. Bueno, entonces, en un paciente con asma, no hay que decir un paciente asmático, hay que decir un paciente con asma. Porque si yo digo un paciente asmático, ya lo estoy representando para otro a partir de su enfermedad. Entonces digo, un paciente con asma, ¿no? En un paciente con asma, la vía aérea superior está inflamada. Entonces el aire circula con dificultad y ocasiona ciertos inconvenientes que asustan, hacen padecer y sufrir al paciente. Ojo con esto, no es cualquier cosa. Un ataque de asma no tratado a tiempo puede llevar a la muerte a una persona, ¿no? Las dificultades más características que describe la bibliografía médica y que nosotros vamos a escuchar de nuestros pacientes son la sensación de falta de aire, la sensación de opresión en el pecho, que muchas veces se confunde con la angustia. La angustia se siente en el cuerpo, pero la angustia hace lugar a un agujero, mientras que esta opresión hace lugar a un llenado. Recuerden, un taponamiento. Y allí las conocidas sibilancias, los silbidos, ¿no? Ese silbido que se puede oír en el paciente cuando cursa un ataque de asma, que cada vez que respira o expira chifla, ¿no? Estas manifestaciones suelen agudizarse con mayor frecuencia, dicen los médicos, por la noche o más temprano a la mañana, cuando hay cambios de temperatura brusca, ¿no? Cambios climáticos, estos días que hizo tanto calor en Buenos Aires, ¿no? Con el asunto del aire acondicionado, salir y entrar, estos pacientes se ven notablemente más afectados, acaso si no están atravesados por un tratamiento médico y el tratamiento psicoanalítico. Ahora voy a ir avanzando un poquito más, pero puede presentarse que también cuando hacen ejercicios físicos demasiado fuertes, ¿no? Cuando van a jugar a la pelota los pibes, ¿no? Hay una situación que desborda, también un ataque de asma puede ser posible. Entonces, la pregunta para la medicina es si el asma se cura. Y la medicina le dice al paciente con alergia o al paciente que presenta un fenómeno psicosomático, ¿no? La úlcera se puede curar, les dan omeprazol, les dan peptazol, pero esto no quiere decir que no pueda volver a insistir. Yo hoy estoy hablando del ataque de asma, ¿no? Entonces, dice, el asma no se cura. Dice que se puede controlar con la medicación, siguiendo las indicaciones del médico experto, del médico tratante. Tratamiento médico y tratamiento psicoanalítico, esto es del orden de la interdisciplina. Por eso les decía al comienzo, trabajamos codo a codo con el médico. Muchas veces incluso llamamos al médico cuando atendemos a nuestro paciente, no en el momento de la sesión, pero bueno, algo hay que aportar y algo hay que escuchar. Entonces el asma, les decía, es un fenómeno que se ubica dentro de lo que nosotros llamamos alergia. Entonces, la palabra alergia, esto solito, y vamos a ir al caso y después me decís, sale, ¿cuántos minutos nos quedan? ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Cuántos minutos nos quedan de presentación? Nos quedan 20, así que estamos bien, me parece, Juan Pablo. Venimos bien. ¿Estamos bien? Bueno, ok, entonces me van a tener que escuchar un rato más. Bueno, entonces decía alergia, ¿no? Fenómeno psicosomático. Uno de los fenómenos psicosomáticos es la alergia. El asma está dentro de lo que nosotros llamamos alergia. Y la palabra alergia tiene una etimología, como la mayoría de las palabras. Alos, alios, ¿no? Alios, ¿no? Que quiere decir otro. Y ergón, acción, trabajo, energía. Entonces es una palabra, alergia, que se usa, que se utiliza para designar la alteración de la capacidad de reacción del organismo, o sea, del anfitrión, dice la medicina,
frente a un alergeno. Entonces los alergenos eran todos estos bichitos, pólenes, no, pelo de los animales, etcétera, etcétera, que son sustancias que al introducirse en el organismo, ¿no?, sensibiliza al organismo, dando lugar a la aparición de fenómenos irritantes, porque es una inflamación exacerbada, la alergia exagerada. En algunas personas, porque fíjense, pelo de animales, pólenes, ácaros, están en la naturaleza, con lo cual a la mayoría no les pasa nada, convivimos con esto, pero en algunas personas el sistema inmunitario, ¿no?, interpreta, lee cuando entra este alergeno como ajeno, como extraño, como peligroso. Halos, alios, otro, ergón, acción. Entonces la alergia es una acción que concierne una reacción exacerbada frente a la inclusión de lo extraño. Con lo extraño digo lo distinto, digo lo diferente. Cuando yo les decía al comienzo, una madre, además de donar todos esos cuidados, dona una falta, esa falta introduce la posibilidad de que nosotros hagamos lugar a lo extraño. Porque cuando yo digo yo porque hay tú. Porque si no hubiese tú, yo no puedo decir yo, con lo cual ese tú es necesario que sea extraño, pero a la vez incluido para que yo pueda decir yo. Entonces fíjense, es un rechazo a lo extraño. Es un rechazo a lo extraño. Y yo si digo rechazo a lo extraño, ya estoy pensando en una encerrona, en algo que está compacto, en algo que está demasiado cerrado. Para los que les interese, ¿no?, el sistema inmunitario reacciona produciendo una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E. Esta IgE o inmunoglobulina E es lo que mide la alergia para cada persona, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un laboratorio, a título informativo, ahora no se pongan a ver todos los laboratorios que se hicieron en los últimos chequeos porque va a ser una pesadilla, pero digo, dentro del laboratorio aparecen los eosinófilos. Los eosinófilos, cuando están un poquito más altos, ¿no?, puede deberse a dos factores, o que haya algo de lo parasitario, que haya parásitos, o que la alergia se esté poniendo a jugar. El máximo de la IgE para cada uno de nosotros, promedio, media, estándar, tiene que medir 100. Hay pacientes que vienen con 3000 de IgE, con la cual imagínense el grado de alergia que hay allí. Y lo digo entre nosotros, seguramente que hay médicos y están bienvenidos a nuestra reunión de hoy. Me van a decir que sí. Las palabras también hacen a la condición y posibilidad. Que este exceso en la métrica de IgE se reduzca en su máxima expresión. Hay un caso, pero ustedes después lo pueden leer, sobre fenómenos psicosomáticos que hablo de esto, pero bueno, no me quiero distraer, hoy voy a hablar del asma, entonces volvemos. Digo, estado de hipersensibilidad, estado de susceptibilidad exagerada frente a esto que concierne a una común sustancia inocua para la mayoría, pero que resulta como extraño para ciertos organismos. Entonces, es una respuesta excesiva, inadecuada, atípica, ¿no?, a este estímulo que produce la intrusión de este alergeno. Y otro, estamos hablando igual de medicina, con lo cual toco de oído y no de tanto de oído, porque bueno, trabajé con los médicos y muchas veces sigo haciéndolo y hacemos investigaciones y hacemos trabajo, con lo cual
es algo que me entusiasma, les tengo que confesar, más allá de que, bueno, mi trabajo es ubicarme en la posición y en el puesto del psicoanalista. Pero otro término que voy a tomar de la medicina y que es importante para que lo pensemos nosotros desde el psicoanálisis, es lo que la medicina llama órgano de choque. Y a mí me interesó mucho siempre esto, ¿no? Porque, y esto es introducción al narcisismo, no nos olvidemos que Freud era médico, era neurólogo, ¿no? Y que todo su aporte al respecto de la lectura del psicoanálisis se soporta en sus primeros estudios médicos y sobre todo de la biología. Entonces, ese órgano de choque tiene que ver con esos recortes de los cuales Freud habla en Introducción al Narcisismo, ¿no? Refiriéndose a localizaciones narcisistas del libido. Pero cuando yo digo órgano de choque, tengo que diferenciar en Introducción al Narcisismo si se trata del cuerpo o si se trata del organismo. No son las mismas cosas. Ahora estamos hablando de la libido puesta encarnada en el organismo. Entonces, órgano de choque. ¿Cuál es el órgano de choque para el caso del asma? El órgano de choque es el bronquio, son los pulmones. Para la alergia hay varios órganos de choque. La nariz, la faringe, la laringe, la garganta, el pulmón, la piel, los ojos. Y estas presentaciones pueden hacerse todas juntas o una por una según cada quien, ¿no? Cada individuo puede presentar todas estas manifestaciones juntas, está hipersensibilizado, ¿no? Por ejemplo, tener rinitis, más asma, más eczemas, más urticaria, conjuntivitis, o comprometer solamente a un órgano o a un recorte del organismo. Entonces, órgano de choque, insisto, es el órgano sobre el cual el paciente manifiesta su enfermedad. En el caso del asma, dijimos pulmón, bronquios, por eso se llama bronquiodilatador, ¿no? Bronquiodilatador. El PAF común que se le da al paciente cuando está con un episodio de asma, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que dilate los agujeritos que conciernen a los cañitos que tienen que ver con los bronquios, ¿no? Y los pulmones, que son dos bolsas que se pueden oprimir o no. Entonces, digo, cuando están afectados estos órganos que son órganos de choque, lo que se manifiesta es sed de aire o falta de aire. Esto es lo que dice el paciente, falta de aire. Lo que nos explica el médico especialista, en realidad no es que al paciente le falte el aire. Lo que se le imposibilita, lo que se le dificulta cuando las vías aéreas están más cerradas, más obstruidas, es sacar el aire que tiene adentro. Porque lo que pasa es que está lleno, lo que se dificulta es sacar el aire. Entonces por eso ahí se producen las sibilancias. Entonces todas estas manifestaciones de la alergia, se encuentran dentro de lo que llamamos el fenómeno psicosomático. Y la alergia puede ser pensada en tanto una reacción somática, ¿no? como rechazo, ¿no? Como una acción sustitutiva frente al otro, frente a este otro que se presenta como extraño. Entonces, en esa reacción, el intervalo es lo que está ausente. Y ese intervalo, decíamos al comienzo, es necesario. ¿Para qué? Para que entre significantes se produzca el deseo y que entre significantes se produzca justamente, ¿no? Lo que nosotros vamos a llamar el sujeto del inconsciente. Entonces, respecto a lo que hablábamos al comienzo, el deseo, lo que nosotros llamamos deseo del sujeto, se constituye en la medida, y ahí entro al caso que traigo para hoy, en la medida en que el deseo de la madre o quien pase
por ese campo, por ese lugar del otro a la hora de abrazar al infans, ¿no? En el lenguaje, ese deseo de esa madre sea desconocido, ¿no? Ese deseo esté más allá, más acá, allende, aquende, dice Lacan, ¿no? En la medida en que ese deseo, insisto, sea desconocido, allí, en ese punto de carencia, se constituye el deseo del sujeto. Y aquí lo que encontramos en estas presentaciones es justamente que esto está obturado, Entonces, vamos al caso y después avanzamos un poquito más con las cuestiones de las preguntas. Esperen un segundito que voy a buscar el caso. Y esto se titula así. El caso que les presento hoy es un caso que está vuelto a armar a cada vez, pero es un caso que está publicado, lo pueden encontrar con más detalles, pero hoy vamos a hacer solamente una descripción de lo que nos concierne respecto del fenómeno psicosomático y del asma y del título que trajimos para mi presentación del día de hoy. Entonces, este trabajo, que es de hace muchos años y que, insisto, tiene el reciclaje, ¿no? Del a cada vez, porque a cada vez que uno lee lo que escribió hace tantos años le vuelve a dar unas vueltas y vuelve a escribir, se llama Asma y embarazo, la opresión de la estrechez. Contando con aproximadamente 26 años, se presenta en el servicio de alergia una mujer embarazada de 6 meses a la consulta en el hospital con la médica que la atendía por su problema de asma. Se hace la derivación al analista del servicio, quien les habla. Se trataba de una paciente, como ya dije, con asma y además embarazada, con lo cual la medicación pertinente para cualquier paciente con esa problemática de asma en su estado era restringido. No hay espacio para el apaciguamiento de su padecer. Si la medicación es lo que desinflama los bronquios para que pueda pasar el aire, para esta mujer ocupada por el falo y también a su vez en este estado de indefensión predeterminada por un punto específico que está por fuera de simbolización y de lo cual ella nada puede decir, había menos posibilidades para algún intersticio, para alguna iancia por el que el aire circule. Esta paciente denotaba cierta dificultad en registrar su estado de indefensión, es decir, su embarazo sumado a un ataque o un episodio de asma. En ese entonces, en el servicio de alergia, yo recibía alumnos quienes presenciaban algunas entrevistas conmigo al estilo de la presentación de enfermos de Lacan. Bueno, ellos, los alumnos, fueron los que me contaron que la paciente en cita, la paciente de la que les estoy hablando, no aceptó en la sala de espera el asiento que algunos le ofrecían. Me esperó de pie hasta que yo pude llamarla. Cuando ingresa a mi consultorio, se la veía muy acalorada. Le pregunté si se sentía bien, afirmó que sí. Le pregunté si tenía calor, también respondió afirmativamente. Le pregunté si tal vez estaría más cómoda quitándose el abrigo, asintió con su cabeza y la invité a sacarse su campera. Se quitó la campera, una bufanda y debajo había más abrigo. Le pregunté por qué estaba tan abrigada, ¿no? Si a la mañana ella no había salido al patio, a la ventana, no se había dado cuenta que no estaba tan fresco. Y lo que respondió fue: mi mamá me dijo que me abrigue. Ya esto nos da cuenta, ¿no?, de la respuesta automática a la demanda del otro. La madre le dijo que se abrigue y ella no fue a ver si tenía frío, si tenía calor, se encajó la bufanda, la campera, el buzo, etc. En el transcurso de la entrevista
relata que un año antes había perdido una bebé de meses nacida, que esa mañana ella despertó y encontró a su lado, en su propia cama yacida, a su bebé tiesa, rígida. Su bebé había muerto. Si bien los hechos son tales una vez que son dichos, y en esa operación ya podemos pensarlos como perdidos, la palabra hecho es un participio, tiene que ver con la pérdida, es difícil de simbolizar, imposible. En algunos casos no hay nombre para esa pérdida, no hay palabras que logren representarla. Muerte súbita dictaminaba la partida de defunción, firmada por el médico que había acudido a la escena. Mas la paciente me dice, la ahogué. Agrega ella en el relato que cuando se encontró frente a esa escena, lo primero que atinó a hacer fue llamar a su propia mamá. Algunos detalles para pensar. Una mujer que está amamantando, que no registra el momento de cese de sudar leche, quedándose dormida en su propia cama con su beba sin haberla devuelto a su sitio, la cuna. La paciente constituye allí, en ese decir, la ahogué, un saber no sabido al respecto del aire que le había faltado a su bebé a la hora de morir. Lo primero que hizo, su primera reacción, fue llamar a su mamá. Su marido no figuró entre los presentes. Mi pregunta siempre fue, por supuesto que no se la hice a la paciente, fue una paciente que vi en esa ocasión y no volvió nunca más a mi consultorio. Mi pregunta siempre fue sobre el destino del bebé que ella esperaba. ¿Cuántas veces, más allá del código genético, de la predisposición genética, de la herencia genética, cuántas veces esa mamá y esa abuela habrían ido a la cuna del bebé a nacer a ver si ese bebé respiraba? ¿Eso acaso no se llama demanda de aire? ¿Y eso acaso no hace a la condición de taponamiento? ¿Cuántas veces iría esta mamá a demandarle aire a su bebé? Durante la entrevista, ya voy a terminar, durante la entrevista, mientras sus relatos empiezan a dar circuito, intenta mostrarme aquello que le había mostrado ya a la médica que la había asistido en la consulta primero. Era un tatuaje en el brazo, ¿no? Con el dibujo y el nombre de su bebé, que si bien perdida en lo real, muerta, se mantendría hasta su propia muerte escrita, tatuada en su propia piel. Las marcas sobre la superficie de la piel imprimen una doble connotación. Por un lado, la pertenencia a un grupo, a un conjunto, y por otro lado, una cualidad erótica. Esto lo dice Lacan en la clase 16, con otras palabras del seminario 11, cuando habla de la libido y dice que la libido, siguiendo a Freud, siempre dice que la libido se puede encarnar. Él teoriza en ese momento la libido como un órgano irreal, pero dice que la libido se puede encarnar a pesar de ser irreal. Y el ejemplo que pone es el tatuaje. El tatuaje le da a la persona que lo porta. Bueno, disculpa que te interrumpa, pero ya estamos muy cortos con el tiempo. Bueno, esto solo. El tatuaje le da pertenencia a un conjunto, ¿no? Y además tiene un costado erótico. ¿Cuál es el costado erótico? La incisión. La libido, ¿no? En vez de estar transaccionando con los objetos del mundo, la libido allí está encarnada. Hasta allí. Bueno, hasta aquí, hasta acá. Dejamos acá. Vamos a hacer lugar a las preguntas.
Gracias, Alejandro. Excelente, Juan Pablo. Bueno, ahí entonces habilitamos oficialmente el espacio de las preguntas. Un lujo como fuiste primero haciendo las distinciones de lo que sería el organismo y el cuerpo, el sujeto de la persona, a qué podría estar respondiendo el fenómeno psicosomático, después ya cuando trabajamos el caso del asma en particular. Un lujo, un lujo. Así que, bueno, vamos entonces oficialmente al espacio de las preguntas. Yo voy a estar revisando, bueno, tanto lo que son los comentarios como las preguntas literales. Y lo que en general tenemos de preguntas, y aprovecho y digo como una primera, que en este caso particular lo que hemos trabajado fue hacer un foco en lo que es el fenómeno psicosomático específico de lo que sería el asma. Pero muchas veces hay preguntas, y aprovecho y digo como una pregunta más técnica, que empiezan a preguntar sobre cuestiones ya más específicas. Hoy hablamos del asma, ¿no? Pero hay veces que preguntan, por ejemplo, acá hay una pregunta que es sobre trastorno de alimentación, otras veces preguntan sobre lo que es las alergias